Bueno, jóvenes, entonces creo que ahora me escuchan un poco mejor. No entiendo, ¿verdad? ¿Cierto? Buenas. Hola. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué pasa? Compartir pantalla. Ok. Ok. Entonces, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, sí, Ah, maestro. ok, ok. Maestro, le Sí. iba a preguntar, porque yo vi la teoría, pero no pude seleccionar laboratorio, no lo puedo coger así, ¿verdad que no? No, Tengo que retirarla. el sistema la va a tumbar a final de año. O sea, ni siquiera yo. Eso ha pasado otras veces. Y el sistema al final usted va a aparecer como no inscrita cuando esté finalizando la materia. No, pero dije, déjame entrar y preguntarle, porque Sí, sí, muy amable, sí. Lamentablemente es así. No sé por qué la plataforma está haciendo eso de no asignar no laboratorio. deberían, Ujú. Profesor, Ajá. yo di el laboratorio hace un par de semestres porque después cogí la teoría y no pude asignarla. Entonces todavía la página no la ha tumbado. Ok, si la calificación está vigente aún, sí, le vale todavía la nota del laboratorio. Hace como 2 semestres que yo di el laboratorio y está ahí. Ah, excelente. Ah, entonces, en ese caso sí, el sistema la admite. Ok, gracias. bueno, profe, fue un placer entonces. Será Sí, la próxima, en el sí, próximo semestre. lamentablemente fue un problema ahí del Ok, sistema. bueno. Lamentablemente eh, ahí es complicado, no podemos hacer nada. Sí, yo Entonces, entiendo. jóvenes, Gracias, profe. a su orden. Bueno, excúsame, pero el sistema operativo que tenía anteriormente no se me complicó ahí el asunto. Entonces, como sigamos diciendo, eh, la química orgánica básicamente se centra en el carbono por la capacidad de formar grandes moléculas, como es el ADN, eh, básicamente está formado de carbono. Entonces, esa capacidad del carbono de formar estructuras repetitivas y de repetirse eh, así mismo formando pequeñas unidades, aglomerándose para formar macromoléculas, entonces le confiere a este la capacidad de formar grandes moléculas complejas. El silicio tiene esta habilidad pero en menor grado que el carbono. Entonces, antes se pensaba, como estábamos hablando, que solo los compuestos orgánicos, los seres vivos podían producir compuestos orgánicos, y a través de la reacción del cianato de plomo con el amoníaco se demostró que no. Friedrich Wöhler en el siglo XIX demostró que a partir de sales inorgánicas se puede generar compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son compuestos con enlaces polares y de bajo punto de fusión.
Entonces hay aproximadamente 30 millones de compuestos químicos conocidos actualmente, aislados y catalogados, y el 99% de ellos son compuestos de carbono. El carbono está presente en diversos tipos de compuestos, como son polímeros, aditivos, alimentos, pesticidas, plásticos, claro, en gran cantidad. Los combustibles son compuestos orgánicos, las telas, textiles también son compuestos orgánicos. Todo lo que es vida, tanto vegetal como animal, compuestos orgánicos. Y por eso digamos que es una de las ramas de la química de más interés. Aquí tenemos un medicamento que es la pirina, que básicamente está compuesto por un anillo bencénico con sustituyentes carboxi, como vemos acá. Entonces la aspirina es un compuesto orgánico porque su estructura base está hecha a base de carbono. Aquí hay otros fármacos aislados de animales marinos que actualmente tienen un uso a nivel farmacéutico. La mayoría de los compuestos con propiedades terapéuticas conocidas al día de hoy, digamos que tienen origen animal o vegetal. En este caso tenemos un analgésico y un antitumoral, anticancerígeno, que han sido aislados de organismos marinos. Su estructura molecular se ve acá en la parte intermedia de la presentación, y esos círculos, esos hexágonos, y acá estas letras son básicamente aminoácidos, que son compuestos orgánicos, y estos círculos acá son anillos aromáticos, que también son compuestos orgánicos. Como se ven, el gran parte, el 90 y tanto por ciento de fármacos conocidos también son compuestos orgánicos. Entonces, ya visto la relevancia que tiene el carbono en la química de hoy, en lo que es el ambiente farmacoterapéutico, vamos a adentrarnos en lo que es su estructura electrónica. El carbono tiene un número atómico 6 y tiene esta configuración que vemos acá. Recordando ya lo que es su química básica: 1s2, 2s2 y 2p2. Esto nos da evidencia de que el carbono tiene dos niveles de energía. En el nivel 1 tiene un orbital S y en el nivel 2 tiene un orbital S y uno P. Entonces aquí vemos algunas reglas de la química básica, como el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Perdón. Entonces, como vemos acá, el carbono con un número atómico 6 tiene tres orbitales y dos niveles de energía. A donde ocurre la química es en el nivel 2 de energía, en el 2p y en el 2s. Y acá vemos un diagrama electrónico con sus spins correspondientes. En su estado elemental no combinado, el carbono tiene dos electrones pareados en el nivel 2s y dos electrones en el nivel P. El carbono tiene la capacidad de sufrir una especie de transformación en su estructura electrónica en ciertas condiciones de energía, sufriendo un fenómeno llamado hibridación. En este fenómeno, un electrón del nivel 2s salta al nivel 2pz. Recuerden que los niveles están compuestos por varios suborbitales, como son el 2pi, 2px y 2pz. Entonces, en el proceso de la hibridación ocurre un cambio, un salto electrónico de la capa intermedia del orbital 2s hacia la capa 2pz, quedando los cuatro suborbitales semillenos, permitiendo así la formación de enlaces cuádruples. Estos enlaces cuádruples permiten lo que es la hibridación sp3, que es típica de los hidrocarburos saturados.
Entonces en la hibridación sp3, como es en el caso del metano, podemos ver que tienden estas moléculas a formar estructura piramidal, con ángulo de enlace de 109 y longitud de enlace bastante grande, como son 100 picómetros. Entonces esta es la estructura del metano, y aquí podemos ver un diagrama de su enlace y longitud de enlace. Entonces vamos a ver un poco de lo que son los electrones de valencia y la importancia de el octeto, la tendencia de los átomos a alcanzar su octeto para llegar a la estabilidad. Una de las notaciones químicas que evidencia mejor los electrones de valencia es la estructura de punto de Lewis. La estructura de punto de Lewis es un esquema de notación química que permite poner en evidencia los electrones de valencia en una molécula. Aquí tenemos el metano, que es este mismo compuesto que vemos acá, y cada punto representa un electrón y cada letra representa un elemento. Entonces aquí la C representa el carbono y la H representa el hidrógeno. Esos dos puntos que están entre la H y la C representan un enlace en el que se comparten un par de electrones. Entonces aquí vemos un total de 8 electrones, 4 que aportan los 4 hidrógenos y 4 que aporta el carbono que está presente en la molécula. Entonces los enlaces se dan en pares de electrones, básicamente. Todos los enlaces involucran paridad, o sea, 2 electrones. Los elementos, para alcanzar su estabilidad, a excepción del hidrógeno, siempre van a buscar el octeto, ya sea perdiendo electrones o ganando electrones. En el caso del sodio, él busca perder el electrón que queda en su capa exterior, por ejemplo, para alcanzar el octeto. Y en el caso del carbono, busca asociarse con un elemento del entorno para alcanzar el octeto. Pero siempre hay un mecanismo para alcanzar el número 8 en su capa de valencia para llegar a la estabilidad. Entonces, otras estructuras de Lewis de moléculas conocidas, tenemos el amoníaco acá. Tenemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, por tanto le faltarían 3 para alcanzar 8, y por eso vemos que se asocia a 3 hidrógenos. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por tanto se asocia con 2 hidrógenos para alcanzar el octeto y formar el agua. El hidrógeno siempre va a buscar tener 2 electrones en sus órbitas para alcanzar su estabilidad. Y por último vemos acá una molécula ya triatómica, como es en el caso de el metanol, y vemos que cada elemento se rodea de 8 electrones para alcanzar su estabilidad, y en el caso del hidrógeno de 2 electrones. Entonces esta es la estructura de punto de Lewis que resalta los electrones de la capa de valencia. Se usa esta estructura para destacar los electrones no enlazados en una molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco. Vemos que se utiliza otro tipo de nomenclatura, de notación, como es la estructura de enlace línea de Kekulé, y los dos puntos heredados de la notación de Lewis para denotar que hay un par de electrones no enlazados. Ese par de electrones no enlazados tiene bastante importancia en lo que es la química del nitrógeno, del amoníaco, ya que esto hace que el amoníaco actúe como una base. Los elementos que tienen electrones no enlazados tienen carácter básico, porque son donadores de pares de electrones, y eso le da, por ejemplo, al amoníaco un carácter alcalino. Bueno, entonces aquí tenemos, como dijimos anteriormente, esta otra nomenclatura, que es la que vamos a ver un poco más en química orgánica, que es la estructura de enlace línea. Aquí tenemos el mismo metano, que es este mismo de acá. Este también es metano, y aquí está representado en otro tipo de esquema que se llama enlace estructura de Kekulé.
donde cada guión representa un par de electrones. Acá, este par de electrones que vemos acá es igual a esta línea o a este guión que está uniendo el carbono al hidrógeno. Recuerden que aquí hay un par de electrones que no se marcan. Aquí entonces tenemos el carbono rodeado de 4 hidrógenos, donde este tipo de notación nos da una idea de la distribución espacial de los enlaces. Igual que en el amoníaco, tenemos que estar rodeado de 3 hidrógenos y cada enlace se representa por un guión. Igual con el agua, igual con el metanol. Ok, entonces aquí vemos una escala de las cantidades de electrones de valencia y la capacidad de enlace que tienen los elementos. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón en su órbita externa y tiene capacidad para formar un enlace para llegar a la paridad y asemejarse al helio. Entonces el carbono tiene capacidad, tiene 4 electrones de valencia y para alcanzar el octeto se enlaza a 4 elementos más. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y para alcanzar el octeto se enlaza a 3 elementos más. El oxígeno 6 electrones de valencia y se enlaza a 2 para alcanzar el octeto, y lo que es el cloro y demás elementos halógenos tienen 7 electrones de valencia y se enlazan a otro elemento más para alcanzar el octeto. Entonces la cantidad de enlace que va a formar un elemento depende de la cantidad de electrones que esté necesitando para llegar al octeto. Entonces estos elementos forman por lo general enlaces covalentes. Eso depende, por ejemplo, el cloro con el sodio forman enlace iónico. Eso depende también, entre sí forman enlaces covalentes, pero con otros elementos pueden llegar a formar enlaces iónicos. Ok, entonces aquí vamos a ver lo que vamos a entrar entonces en materia, y vamos a empezar a ver lo que son estructuras ya moleculares típicas de la química orgánica. Entonces, acá vemos, vamos a ver varias estructuras que son la condensada y la estructura desarrollada. Estas son las estructuras de Kekulé, recuerden, donde cada enlace es un guión y cada guión contiene un par de electrones compartidos entre el elemento del entorno y el elemento central. Entonces, como vemos acá, estructura condensada es esta, donde los guiones no se representan de manera explícita la distribución espacial de los elementos, y la estructura desarrollada se representa de manera explícita cada enlace de cada elemento cada enlace a cada elemento de la molécula. Entonces aquí tenemos un hidrocarburo que es el 2-metilbutano. En este caso tenemos que cada guión de esos representa un par de enlaces, y esta estructura nos da una idea de cómo está enlazado cada elemento a la molécula. Este 2-metilbutano es este también que tenemos acá a la derecha, pero de forma semi-desarrollada. Aquí tenemos una estructura semi-desarrollada y aquí tenemos una estructura ya condensada. Ambas representan lo mismo, pero la desarrollada nos da una idea de la distribución espacial. No de manera exacta, pero sí de manera aproximada de los elementos en la molécula. Ok, entonces la estructura que vamos a usar acá no es esta, la desarrollada. La condensada se puede usar de vez en cuando, pero la estructura base que vamos a ver acá es la estructura de esqueleto, es la estructura más usada en química orgánica. Por tanto, les encomiendo que la interioricen y la aprendan, porque básicamente ya no vamos a ver estructura expresada de manera detallada como vemos acá, sino que vamos a ver sus esqueletos, porque es una manera simplificada de representar grandes moléculas. Y esto se puede ver acá en estos dos ejemplos que tenemos
del metilbenceno, del metilciclohexano, perdón, y del fenol. Si esquematizáramos la estructura desarrollada del metilciclohexano, vemos que la estructura se complica mucho. Hay que dibujar cada carbono con cada guión a cada hidrógeno, y es una estructura bastante enmarañada y poco legible. Entonces, por eso en química orgánica se opta por la convención de simplemente representar la estructura central. En la estructura de esqueleto no se marcan los carbonos ni los hidrógenos, sí se marcan los heteroelementos y los grupos funcionales. Los heteroátomos, los sustituyentes, como sea oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, sí se marcan, pero no carbono e hidrógeno no se marcan ni se detallan en la estructura para simplificar. Entonces, dado eso, que carbono e hidrógeno no se marcan en la estructura, por ejemplo, acá en este ciclo tenemos un hexágono con un guión en un vértice de la estructura. Este ciclo, este hexágono, cada esquina representa un carbono, y este guión al final también tiene un carbono en su terminación. Básicamente esa es la forma de entender todas estas estructuras: hexágono, un carbono, y enlaces dobles acá, representando que el carbono ya tiene 2 valencias saturadas de las 4 disponibles. Entonces, si el carbono tiene doble enlace interno, como vemos acá en este compuesto aromático, solo tiene capacidad para un hidrógeno. Entonces, en cada esquina aquí hay un hidrógeno. Ese es donde está el grupo H acá alcohólico, que ya tiene sus 4 valencias saturadas. Por tanto, este carbono tiene 0 hidrógeno y este tiene 1, 1, 1 y 1. Esa es la forma de entender la estructura de esqueleto. Aquí, cada carbono de la esquina está unido a 2, por tanto tiene 2 valencias libres. Entonces aquí van 2 hidrógenos, aquí 2, 2, 2, y aquí va un hidrógeno, porque este carbono está unido a este carbono y le queda entonces una valencia sin saturar, por tanto aquí va un hidrógeno. Entonces, la estructura de esqueleto hay que saturarla con hidrógeno tantas veces como valencia libre le quede a cada carbono. Entonces, esto es la estructura desarrollada, y esta es la estructura de esqueleto. Si tienen algún inconveniente para entender este concepto, esta lámina va a estar disponible en la plataforma. Les sugiero que la consulten para aclaraciones futuras. Entonces, los grupos funcionales o sustituyentes en las estructuras básicas sí se escriben de manera condensada en muchas ocasiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de el radical metilo, que lo veremos a detalle cuando hablemos de las estructuras de los radicales de hidrocarburos. Vemos que se escriben de manera condensada. Aquí tenemos la estructura condensada unida al ciclohexano, y aquí básicamente lo que queremos es explicar por qué a veces se invierten las notaciones en química orgánica. A veces ponemos el hidrógeno antes que el carbono, cosa que por lo general no se hace, pero se invierten para clarificar la estructura y quitar el hidrógeno del medio, porque por ejemplo acá en este radical metilo puede dar la idea de que es el hidrógeno que está unido al ciclo, cuando se sabe que no es cierto. El hidrógeno no tiene capacidad para enlazarse a 2 elementos, sino únicamente a un elemento. Entonces se invierte la estructura con el propósito de limpiar un poco el camino entre el elemento que se enlaza al anillo o a la estructura principal. Entonces es un tema de claridad a la hora de escribir las estructuras. Entonces aquí, para irnos un poco familiarizando más con lo que es la notación en química de esqueleto, la notación en estructura de esqueleto, aquí tenemos una estructura de un terpeno, se llama carbona, es un aceite esencial, y como vemos acá tiene fórmula CDH14O.
esta estructura en la izquierda se expresa de manera en estructura de esqueleto, y en la derecha se explica qué cantidad de hidrógeno hay en cada punto de la molécula. Entonces, como vemos, si en química orgánica vemos una estructura en forma con forma geométrica, digamos sin muchos elementos sustituyentes, eso implica que esa estructura está simbolizando carbono e hidrógeno. Entonces los carbonos y los hidrógenos en química orgánica no se marcan porque son los elementos más comunes. Sí se marcan los heteroátomos, en este caso como el oxígeno. Sí se marca de manera explícita, pero carbono e hidrógeno no se marca. Entonces ya sabemos que el carbono tiene valencia 4, el hidrógeno valencia 1. En cada esquina, como dijimos anteriormente, hay un carbono y se saturan con tanto hidrógeno como valencia libre le queden al carbono. Aquí tenemos un carbono en esta esquina del hexágono, por tanto está unido por enlace sencillo a 2 más. Por tanto aquí deberían de caber 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, aquí 2, porque es el mismo caso. Aquí tenemos que este hidrógeno de esta esquina está unido a este carbono de esta esquina está unido a este y a este, y por enlace doble a un oxígeno. Entonces aquí tenemos un total de 4 enlaces, por tanto este carbono no toma más hidrógeno porque está unido doblemente al oxígeno y por enlace sencillo a los carbonos del entorno. Igual este carbono está unido por doble enlace a este de esta esquina y por enlace sencillo a este, y otro enlace sencillo a este carbono de este radical metilo que tenemos acá. Por tanto, este tiene 4 valencias saturadas, por tanto aquí no caben hidrógeno y no hay hidrógeno en ese carbono. Aquí hay 3 hidrógenos y así sucesivamente. Este es un enlace doble a este carbono que está acá, por tanto aquí hay 2 hidrógenos, aquí no hay hidrógeno y aquí hay 3 hidrógenos. Y así sucesivamente pueden ver la estructura en el esqueleto en la parte izquierda y la explicación de la cantidad de hidrógeno o saturaciones que tiene cada carbono en la estructura. Entonces eso es un ejercicio más para irse familiarizando con la estructura de esqueleto en química orgánica, que es la más simple de tipear, la más simple de representar, que si no pusiéramos a representar cada elemento con esta maraña de guiones y símbolos. Entonces, por un tema de simplicidad, esta estructura de esqueleto. Entonces vamos a hablar un poco de los enlaces en química orgánica y de cómo se comporta. Entonces, en química orgánica muy frecuentemente se ven rupturas en formación de enlaces en las reacciones. Y esas rupturas pueden ocurrir de 2 maneras, siguiendo 2 patrones. Una forma homolítica, que nos da lugar a la formación de radicales, y una forma heterolítica, que nos da lugar a la formación de nucleófilos y electrófilos, o lo que son compuestos con carga iónica, con carga atómica positiva o negativa. En la ruptura homolítica, cada radical de producto de la ruptura se queda con la misma cantidad de electrones. En este caso tenemos el ejemplo del metano, que cuando sufre una ruptura homolítica forma el radical metilo y el radical hidrógeno. Entonces las rupturas homolíticas dan lugar a lo que es los radicales libres, comúnmente conocidos en el aspecto bioquímico y de la salud. Entonces hay una energía requerida para que se produzca esto, conocida como la energía de disociación homolítica del enlace. Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos el etano, que con energía forma 2 radicales metilo, 2 radicales libres. Y tenemos la ruptura heterolítica. Este tipo de ruptura
hay un átomo que se queda con más electrones que otro durante la formación, durante la ruptura del enlace. Si tenemos la molécula general AB, entonces esta molécula va a producir una molécula cargada positivamente y una molécula B cargada negativamente. Se sabe que la molécula B se queda con se quedan con los 2 electrones de este enlace que se ve acá. Recuerden, cada guión representa un par de electrones. A se queda sin el electrón del enlace, y B se queda con ambos electrones del enlace. Entonces esto se llama ruptura heterolítica y nos da lugar a la formación de nucleófilos en el caso de la especie cargada negativamente, y electrófilos en lugar de la especie cargada positivamente. Entonces vamos a volver al inicio de la presentación para explicar un concepto que es bastante importante que entendamos, que es el concepto de reactivo y productos. Entonces, en esta reacción podemos ver que el cianato de plomo con el amoníaco más agua básicamente produce urea e hidróxido de plomo. Aquí en esta reacción hay varios tipos de elementos. Están los catalizadores, por ejemplo en este caso calor. Los catalizadores pueden ser calor o pueden ser, en el caso de química orgánica de hidrocarburos, pueden ser un metal como níquel o platino. Pero un catalizador no es más que una sustancia que facilita la reacción. En este caso, a través del calor, la reacción se acelera. Entonces un catalizador básicamente acelera una reacción. Los reactivos son básicamente los elementos que participan de la reacción para dar un producto, en este caso la urea. También tenemos la definición de sustrato, que básicamente es la sustancia base que nos da lugar al producto de interés. En este caso el sustrato es el nitrógeno, el amoníaco, perdón. Entonces amoníaco sería el sustrato, y en este caso reactivos serían la sal, el cianato de plomo, y el agua serían los reactivos. El sustrato sería entonces el compuesto de interés. El producto sería la urea principal, y el producto secundario ya tenemos el hidróxido de plomo. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta para futuras referencias. Bueno, entonces vamos a ver un poco de lo que son los ácidos y las bases en química orgánica. Los ácidos se producen en química orgánica cuando hay un hidrógeno que está polarizado positivamente. La polarización se produce por una descompensación de carga. Cuando un elemento cuando el hidrógeno en una molécula se ve su carga desplazada o se le despoja de su carga de electrones, entonces se dice que este hidrógeno está polarizado. Aquí vemos 3 moléculas distintas: metanol, ácido acético o vinagre y acetona. Entonces vamos a localizar los hidrógenos polarizados en esta molécula. Aquí tenemos que el hidrógeno escrito o tipiado en color rojo es el hidrógeno polarizado. En el caso del metanol tenemos que es el hidrógeno del grupo H, el grupo funcional del alcohol. Entonces ese es el hidrógeno polarizado, y esto se entiende porque el oxígeno es un gran atractor de electrones, y básicamente desplaza toda la carga hacia sí. O sea, básicamente se roba los electrones de los átomos circundantes, y básicamente deja el hidrógeno sin carga negativa, y produciendo un hidrógeno polarizado positivamente, como vemos acá. Y por tanto eso da lugar a su carácter ácido en el caso del metanol. El ácido acético, que es un ácido bastante conocido, tiene 2 oxígenos que
tiran de la carga del electrón acá del hidrógeno, produciendo también una gran polarización de este elemento, de este enlace de este hidrógeno que vemos acá. Por tanto, durante la reacción ácido del ácido acético, este es el electrón básicamente que sale al medio y libera, le da el carácter ácido al ácido acético. Por tanto, recuerden, los ácidos orgánicos se caracterizan por la presencia de hidrógeno polarizado positivamente. Y acá igual con la acetona, cada hidrógeno, digamos, está relativamente polarizado y tiene capacidad de comportarse como ácido. Entonces, cada ácido, cada sustancia basada en su acidez tiene un pK asignado. pK viene de la reacción en equilibrio de estas especies cuando están en condiciones acuosas. Estos elementos tienen capacidad de protonarse y producir dos especies: el catión, en este caso el hidrógeno, y el anión, en este caso el radical. El radical negativo. Entonces, el pK es inversamente proporcional a la acidez, es decir, un pK alto confiere poca acidez a una molécula, y un pK bajo dice que un ácido es relativamente fuerte. Entonces, de estas tres especies vemos que tenemos que el ácido acético tiene el pK más bajo, por tanto es el más ácido. Se le sigue el metanol y después la acetona. Entonces, en orden de menor acidez, primero la acetona, después el metanol y por último el ácido acético. Otro aspecto importante que hay que destacar es cómo estas cationes, en el caso de el ácido acético, se estabilizan en el medio utilizando lo que se llaman estructuras resonantes. En química orgánica, las especies en general, en algunos casos tienden a formar estructuras cambiantes, es decir, un enlace no siempre está en una posición fija, sino que se alterna de un elemento a otro. Entonces, cuando tenemos un enlace que fluctúa de un elemento a otro o de una posición a otra, se habla de resonancia. Y esa resonancia, esa fluctuación de los enlaces, estabiliza las estructuras. En este caso vemos resonancia en el radical acetato y en la acetona. Primero, en el radical acetato, cuando desprende el hidrógeno, el acetato, el doble enlace de radical acetato fluctúa de un oxígeno al otro. Entonces aquí vemos que está en el oxígeno de arriba y aquí vemos que cambia al oxígeno de abajo el doble enlace. Entonces se mantiene continuamente en esa fluctuación de cambiar de posición de un oxígeno al otro, y eso estabiliza las estructuras en química orgánica. Ok, entonces los ácidos y las bases orgánicas se caracterizan por la presencia de un átomo con un par de electrones no enlazados, en el caso de las bases orgánicas. Es decir, si vemos esta molécula que vemos acá, muy conocida por todos, acá este hidrógeno que está en esta estructura cíclica, una amina terciaria, vemos que tiene un par de electrones. Recuérdense que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y tiene capacidad para enlazarse a tres elementos en su entorno, o a 3 átomos. Entonces, recuérdense que hay un par de electrones aquí que siempre le quedan al nitrógeno. Ese par de electrones es de lo que habla esta parte acá, par de electrones no enlazados. Recuérdense que el nitrógeno tiene 2 acá, por tanto es una base orgánica en el caso de esta molécula muy conocida. Bien, aquí vemos otras bases orgánicas, como son la metilamina. Aquí tenemos el metanol. El metanol es un anfótero, puede ser una base o un ácido. Y también tenemos la acetona, que también son compuestos anfotéricos que, dependiendo del contexto, pueden ser ácidos o básicos. Ok, entonces vamos a cimentar la base de lo que son
las tres grandes teorías que definen los ácidos en química general. Hay tres grandes teorías que definen los ácidos y que modelan el comportamiento de los ácidos. El primero que sugirió una teoría con respecto al comportamiento ácido-base fue el señor Arrhenius. Seguido de esto, Brunton-Lowry sugirieron otra teoría ácido-base, y por último la teoría de Lewis. Cada una siendo más general que la anterior. Entonces, a inicio del siglo pasado, el señor Arrhenius estableció que un ácido no es más que una sustancia que cuando se ioniza cede protones al disolverse en agua. Entonces, una sustancia que cede protones al estar en disolución acuosa es un ácido. Y una base no es más que una sustancia que cede iones hidroxilo cuando se disocia y se disuelve en agua. Entonces, si libera H+, es un ácido en disolución acuosa, y si libera iones OH-, entonces es una base. En este caso, si tenemos un ácido general HA, cuando se disuelve en medio acuoso cede protones cargados positivamente y cede aniones cargados negativamente. En el caso de una base de fórmula general MOH, puede ser por ejemplo el hidróxido de sodio, cede cation en el caso del sodio y cede un anión que es el ion hidróxido o ion OH. Acá podríamos pensar que puede ser el ácido clorhídrico, que cuando se disuelve en el medio acuoso libera protones para formar el ion hidronio, y anión que quedaría como ion cloruro o Cl-. Entonces, uno de los aportes importantes de Arrhenius fue proponer, digamos, la constante de disociación como una medida de la fortaleza de un ácido, llamado Ka. El Ka no es más que el producto de la concentración de las especies cargadas positivamente por las especies cargadas negativamente entre las especies sin disociar. Es decir, que K es grande si la reacción se desplaza hacia la derecha, y es pequeña si se desplaza hacia la izquierda. Por tanto, las especies que más se ionizan, los ácidos que más se ionizan o las bases, son los más fuertes. Es decir, a mayor ionización cuando se disuelve en medio acuoso una base o un ácido, entonces tiene un Ka alto, y por tanto, como el pKa es el menor logaritmo del Ka, este pKa tiende a ser pequeño. Por ejemplo, un compuesto con un pKa de 0 es un compuesto que se ioniza totalmente. Bueno, entonces desde la perspectiva de Brunton-Lowry, un ácido es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Básicamente ese es el concepto de Brunton-Lowry. Si tenemos una base en general B+, puede ser el amoníaco, y un ácido HA puede ser el ácido clorhídrico o el ácido acético. Entonces, lo que sucede es que el ácido le dona un protón a la base, como dice la teoría de Brunton-Lowry, formando el complejo conjugado y la base, el ácido conjugado y la base conjugada. Entonces, en este caso sería, sería el acetato de amonio, en el caso del ácido acético. Acá el ácido conjugado sería, el amoníaco, y en el caso de la base conjugada sería el ion acetato acá. Esa es la teoría detrás de el modelo de Brunton-Lowry. Entonces, tenemos acá un ejemplo de el agua con ácido. El agua se comporta como una base también, tiene un carácter anfotérico como una base, todo depende del contexto. Entonces, frente al ácido clorhídrico, por ejemplo, acá el ácido le cede un hidrógeno a la base, es decir, el agua es capaz de aceptar un protón, por tanto es una base,
Y entonces aquí quedaría el ácido conjugado, que es el ion hidrógeno, y la base conjugada, que es el ion flúor o cloro o cualquier ácido. Entonces básicamente ese es el esquema de la teoría de Brundtland-Lowry. Entonces volvemos a explicar en la teoría de Brundtland-Lowry sobre ácidos y bases. En el caso del ácido clorhídrico, el hidrógeno del HCl, del ácido clorhídrico, da un salto hacia la molécula del agua, quedando el agua con 3 hidrógenos y el ion cloruro quedando libre, cargado negativamente en el medio. Entonces eso es el esquema básico de la teoría de Brundtland-Lowry de ácido base. Bueno, entonces tenemos por último la teoría de ácido base de Lewis, que es una teoría en el que una sustancia en el que un ácido no es más que una sustancia que acepta un par de electrones, y una base no es más que una sustancia que dona un par de electrones. Aquí vemos la aplicación a nivel orbitalario, en el que una base con un par de electrones en uno de sus orbitales externos desapareado dona ese par de electrones a un ácido genérico A con un orbital vacío, formando el complejo ácido-base. Aquí podemos ver la perspectiva de Lewis aplicada a especies complejas. Tenemos un compuesto orgánico y un catión cargado positivamente, y cómo juntos forman digamos un complejo ácido-base. El ejemplo más conocido es el de la hemoglobina, en el que el hierro se une al complejo hemo, en donde el hierro sería el ácido y el complejo hemo sería la base. Entonces, a estas especies cargadas positivamente que aceptan un par de electrones, entonces serían los ácidos, y las bases serían los compuestos con capacidad de donar un par de electrones. Aquí vemos más ejemplos. En el caso del trifluoruro de boro, que es en el que el boro básicamente es el catión y el flúor es un compuesto con una electronegatividad la más alta en la tabla periódica, por tanto es el boro sin electrones cargado parcialmente positivo, y esa carga parcialmente positiva es capaz de asociarse con el dimetiléter para formar el complejo trifluoruro dimetiléter o ácido base acá. Y por último vemos acá todo esto en un esquema de superficie de energía potencial, que es un esquema que se usa ya en una química más avanzada para ver cuáles son las distribución de electrones en la molécula. Como vemos acá, el oxígeno, esta carga roja cargada positivamente, y el boro del trifluoruro cargado positivamente. Entonces los negativos se atraen con los positivos y forman el complejo, con lo cual vemos que hay una especie de desplazamiento de la carga hacia el trifluoruro, de la carga negativa hacia el trifluoruro. Entonces esto es, digamos, una reacción ácido-base un poco más sutil que la teoría de Arrhenius, que era más evidente, pero es mucho más útil para entender fenómenos como el que hablamos anteriormente. Entonces aquí vemos algunos ácidos, como son el clorhídrico, nítrico, estos son ácidos fuertes, y vemos bases, algunos ácidos débiles como el acético y el ácido benzoico, el ácido alfenol, y el alcohol, que también tiene un carácter ácido, depende del contexto. El alcohol puede tener un carácter básico, ácido, son anfóteros, y tenemos algunos cationes como litio, magnesio acá, y algunas sales. Estos compuestos con sales también pueden ser, recuerden, pueden ser ácidos, porque acá hay un desplazamiento de la carga electrónica del catión, y estos elementos quedan desprotegidos y pueden asociarse, como vemos acá, con un donador de pares de electrones, que puede ser puede ser amoníaco, puede ser cualquier complejo con par de electrones cargado positivamente, como son estos que vemos acá, un éster, un alcohol. Cualquiera de estos son bases que están en disposición de asociarse con cualquiera de estos elementos cargados positivamente.
Entonces, ácido de Lewis son estos: litio, magnesio, sales. Y aquí tenemos bases de ácidos diarréneos. Ácidos diarréneos. Estos son bases de Bronsted-Lowry. Esto de acá se podría esquematizar así. Y así por el estilo. Entonces, básicamente esta ha sido la presentación por el día de hoy. Si todo le parece muy rápido, la clase va a quedar grabada. Creo, ojalá, lo he intentado varias veces y no me ha funcionado, pero vamos a ver si ahora sí. La subo a YouTube y le envío los enlaces a su grupo.